Antes de cada batalla, Alejandro hacía siempre lo mismo. Se detenía, inclinaba ligeramente la cabeza hacia el hombro derecho y con la mano izquierda lanzaba un dardo al cielo. No era un gesto vacío, era una advertencia a Zeus, al destino y a cualquiera que creyera que el mundo podía imponer límites. Alejandro no era alto, no imponía por tamaño, pero cuando levantaba la mirada, algo quedaba claro. Ese joven no había nacido para seguir órdenes. Mucho antes de cruzar Asia, mucho antes de enfrentarse a reyes, Alejandro ya había aprendido una lección esencial. El miedo se vence mirándolo de frente. Tenía apenas 12 años cuando un caballo salvaje, Bucéfalo, derribaba a todos los que intentaban montarlo. Los hombres se rendían, los soldados retrocedían. Alejandro dio un paso al frente. «No está loco», dijo con calma. «Solo teme su propia sombra». Giró al caballo hacia el sol, le habló y lo montó. Cuando regresó al galope, Filipo II lo observó en silencio y pronunció una frase que marcaría su destino. «Busca otro reino, hijo. Macedonia es demasiado pequeña para ti». Ese día Alejandro no dominó un caballo, dominó una certeza. El mundo no estaba hecho para ser aceptado, estaba hecho para ser conquistado. Y esa idea ya no la abandonaría jamás. Filipo no quería solo un heredero, quería un hombre capaz de pensar y actuar. Por eso mismo llamó a Aristóteles. Bajo su tutela, Alejandro aprendió filosofía, ciencias y política. Pero hubo una historia que le atrapó por completo, la de Aquiles, el héroe que eligió una vida corta a cambio de una gloria eterna. Alejandro no lo veía como un mito, lo veía como un destino posible. «Hay hombres que viven mucho», dijo Aristóteles una vez, «y otros que viven para siempre en la memoria». Alejandro no respondió, no hacía falta. Dormía con la Ilíada bajo la almohada, marcaba los pasajes donde Aquiles avanzaba solo y empezó a entender algo peligroso. El conocimiento sin acción no deja huella. Mientras otros jóvenes aprendían a obedecer, Alejandro aprendía a imaginar imperios y en silencio, sin proclamas, tomó una decisión que definiría su vida. No sería recordado por lo que pensó, sino por lo que se atrevió a hacer. Filipo II murió sin avisar. No cayó en batalla, murió en medio de una celebración, ante nobles, soldados y aliados. Un hombre se acercó, un puñal brilló, y el rey de Macedonia cayó al suelo. Alejandro tenía 20 años. No hubo tiempo para luto, porque cuando un rey muere, el poder se convierte en presa. Ciudades griegas se rebelaron, generales dudaron, familiares conspiraron. Alejandro no vaciló, entendió algo esencial. Un rey joven solo sobrevive si actúa antes de que los demás piensen. Eliminó rivales, aplastó conspiraciones, y cuando Tebas se alzó creyendo que Macedonia estaba débil, Alejandro respondió sin piedad. La ciudad fue destruida. Grecia entendió el mensaje. El muchacho había desaparecido. En su lugar había un rey dispuesto a gobernar por miedo o por obediencia absoluta. Cuando Alejandro se colocó la corona, no heredó solo un reino, heredó una certeza. Si quería gloria eterna, el mundo no podía quedarse intacto, y ya sabía hacia dónde mirar, hacia Asia, hacia Persia, hacia el enemigo que daría sentido a toda su ambición. Alejandro no cruzó Asia como un invasor, cruzó como alguien que reclamaba lo que creía suyo. Al llegar al Helesponto, ordenó detener al ejército, avanzó solo a la orilla, inclinó la cabeza y con la mano izquierda lanzó una lanza hacia la tierra asiática. Tomó Asia como regalo de los dioses, no era poesía, era una declaración de guerra al mundo conocido. Antes de avanzar, Alejandro hizo algo más, se detuvo en Troya. Ante la tumba de Aquiles, permaneció en silencio. «Tú tuviste a Homero», murmuró, «yo tendré mis hechos». La guerra comenzó de inmediato. En el río Gránico, los persas lo esperaban convencidos de que el joven rey cometería un error. Atacar de frente, cruzar un río bajo fuego enemigo. Alejandro no dudó. Entró el primero. El agua golpeaba los escudos, las lanzas chocaban entre corrientes y sangre.
Un noble persa levantó su espada y golpeó el casco de Alejandro. Por un instante todo parecía perderse. Entonces Alejandro respondió. Un solo golpe, el enemigo cayó. La batalla terminó en victoria, pero el mensaje fue más poderoso que la sangre derramada. Alejandro no gobernaba desde atrás, no enviaba a otros a morir por él, luchaba de frente, y ese día, en las orillas del Gránico, el imperio persa entendió algo demasiado tarde. No se enfrentaba a un rey joven, sino a una voluntad imposible de frenar. Darío III decidió enfrentarlo en persona. Reunió un ejército inmenso y lo desplegó en Isos. Creía que los números decidirían la batalla. Alejandro vio otra cosa, un terreno estrecho y un error. Aquí no luchan los ejércitos, dijo. Aquí luchan los nervios. Cuando comenzó el combate, Alejandro no buscó el centro, no buscó resistir, buscó a Darío. Con la caballería en cuña, avanzó directo al corazón persa, derribando guardias, rompiendo filas. Darío lo vio acercarse, y entonces ocurrió lo impensable. El rey persa giró su carro y huyó. Al verlo escapar, el ejército persa se desmoronó. La batalla terminó sin necesidad de perseguir. En el campamento enemigo, Alejandro encontró la familia de Darío, madre, esposa, hijas. No las tocó, no las humilló. Vuestro rey sigue siendo rey, dijo. Ese gesto recorrió Asia más rápido que cualquier victoria. Alejandro ya no era solo un conquistador, era un símbolo. Pero mientras Darío huía hacia el este, Alejandro avanzaba hacia algo más peligroso que un enemigo, la certeza de que el mundo podía tener un solo señor. Tras la huida de Darío, Alejandro no avanzó hacia el este, giró hacia el sur. Entró en Egipto sin resistencia. Para los egipcios no era un invasor, era un libertador. Los sacerdotes lo recibieron como faraón. Alejandro aceptó el título sin dudar y fundó una ciudad destinada a durar siglos, Alejandría. Pero aún faltaba algo. En pleno desierto, Alejandro viajó hasta el oráculo de Amón. Nadie escuchó lo que se dijo dentro del templo, solo se supo una cosa. Cuando salió, Alejandro ya no hablaba como un rey, hablaba como alguien elegido. Soy hijo de Zeus Amón. Desde ese momento algo cambió. El conquistador empezó a verse a sí mismo no solo como vencedor de hombres, sino como instrumento de los dioses. Algunos lo siguieron con devoción, otros comenzaron a inquietarse, porque cuando un hombre deja de verse como mortal, la frontera entre la grandeza y el exceso empieza a desdibujarse, y Alejandro, sin saberlo, acababa de cruzarla. Después de Isos, nada pudo detenerlo. Alejandro avanzó hasta el corazón del imperio persa, entró en Persépolis sin resistencia. No hubo batalla, no hubo gloria, solo victoria absoluta. Aquella noche, entre vino y celebración, Alejandro tomó una decisión que cambiaría para siempre su imagen. Ordenó prender fuego al palacio real. Algunos dijeron que era venganza por Grecia, otros que fue un impulso. Cuando el amanecer llegó, la capital de Persia ardía, y con ella ardía algo más. Desde ese momento, Alejandro comenzó a cambiar. Adoptó costumbres persas, exigió reverencias, se rodeó de símbolos divinos, ya no toleraba la contradicción. El quiebre llegó durante un banquete. Clito, su amigo más cercano, el hombre que había salvado la vida en el Gránico, se atrevió a decirle la verdad. Has olvidado quién eras. Alejandro, cegado por la ira, tomó una lanza y lo mató. El silencio fue total. Cuando comprendió lo que había hecho, Alejandro cayó de rodillas junto al cuerpo. Lloró. Intentó quitarse la vida. Había conquistado imperios, pero ya no podía dominarse a sí mismo. El conquistador seguía avanzando, pero el héroe empezaba a desaparecer. Alejandro siguió avanzando hacia el este, más allá de Persia, más allá de todo lo que Grecia llamaba mundo. En India se enfrentó a algo nuevo, reyes que no temían su nombre y ejércitos con elefantes de guerra. En el río Gidaspes luchó contra el rey Poros. La lluvia caía sin descanso, el campo era barro y sangre. Alejandro venció. Cuando Poros fue llevado ante él, herido y derrotado,
Alejandro le preguntó: ¿cómo desea ser tratado? Como un rey, respondió Poros. Alejandro lo miró y lo dejó gobernar. Pero esa victoria tuvo un precio. Sus hombres estaban exhaustos, años de guerra, lejos de casa, sin final a la vista. Cuando Alejandro ordenó avanzar más al este, nadie se movió. Por primera vez, el ejército dijo que no. Alejandro gritó, suplicó, amenazó. Nada funcionó. Y allí, en el borde del mundo conocido, entendió una verdad que nunca había aceptado. Un hombre puede vencer reyes, pero no puede forzar a otros a seguirlo eternamente. Regresó a Babilonia. Tenía solo 32 años cuando la fiebre lo derribó. ¿Enfermedad? ¿Veneno? Nunca se supo. Antes de morir le preguntaron: ¿a quién dejas tu imperio? Alejandro respondió con un hilo de voz: al más fuerte. Cuando murió, el imperio se rompió. Sus generales lucharon entre sí. La unidad desapareció. Pero su nombre no cayó, porque Alejandro no fue recordado por lo que gobernó, sino por lo que se atrevió a intentar. No quiso un reino, quiso el mundo entero. Y desde entonces, todos los conquistadores han vivido a la sombra de una sola pregunta: ¿y si Alejandro hubiera vivido más?